Las ballenas de Bitcoin nos están marcando el camino, suelen adelantar movimientos del medio y largo plazo en el activo y en estos momentos se están comprando de una manera muy agresiva, lo cual nos indica que el rango de precio en el cual llevamos en Bitcoin más de 170 días tiene una alta probabilidad de acabar rompiendo al alza y quedar, eso sí, a toro pasado como una macrozona de acumulación que podría llevar el activo por encima de las 6 cifras. Esto casa muy bien con mi conteo de ondas de grado mayor en Bitcoin, algo que he compartido con vosotros en muchas ocasiones y que bajo mi punto de vista estamos en una onda 4, bueno, en la parte final de una onda 4, mejor dicho, y el mínimo, lo hayamos visto o no en los $49.000, algo que hablaremos de esto largo y tendido en este vídeo, lo que le sigue a una onda 4 correctiva es un movimiento de onda 5 impulsivo que lleva a Bitcoin a sus máximos de ciclo, quizá a niveles en torno a los $150.000. El tema está en que hay demasiada gente fijándose en lo que pase hoy, mañana y pasado y no son capaces de ver la que se nos viene para el siguiente año. Todos los bullruns en la historia de Bitcoin empezaron el último trimestre del año del halving. Este 2024 ha sido el año del halving y falta tan solo un mes para entrar en el último trimestre del año del halving, por lo que podríamos estar relativamente cerca de grandes movimientos alcistas. Que sí, que lo sé, que parecía que todo se estaba adelantando porque habíamos visto máximos por primera vez antes de halving, ahora estamos en esta pauta lateral, aburrida, liquidando a todo el mundo, sacudiendo el mercado. Bueno, es lo que toca vivir, ¿no? Es lo que toca, todos estamos cansados, pero por lo menos yo voy a estar aquí en primera fila para ver si viene el bullrun o no viene. Cierto es que septiembre, pues si hablamos del corto plazo, es el peor mes de todo el año, por lo que quizá podría venir algún tipo de sorpresita. Por ejemplo, imaginaos un Bitcoin abriendo bajista en el mes de septiembre. La gente se volvería loca, ¿no? Ya todos tendrían la certeza de poder comprar Bitcoin en $40.000, $42.000. Y sinceramente pienso que estamos relativamente cerca de dejar a todo el mundo esperando un precio que nunca llegará. Porque un Bitcoin a $40.000 a día de hoy es una compra clarísima. Lo que ha evolucionado el activo desde diciembre del año 2023, cuando cotizaba por esos niveles de precio, es una locura y sería una grandísima oportunidad para todos los que han llegado tarde o para todos los pacientes que a día de hoy tenemos aún algo de liquidez. Entonces, ¿de verdad el mercado va a dar esa oportunidad ahora? No sé, con la liquidez, fijaos, ¿no? En máximos históricos, el dólar desinflándose, a un mes de entrar en territorio de bull run, por los ciclos de Bitcoin, por lo menos, ¿no? Ya veremos luego lo que pasa, a menos de 3 meses de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, veremos, la vida a veces tiene esas cosas que pasan lo menos probable, pero bajo mi punto de vista, el mercado está acojonado ya y el escenario de estar formando una figura triangular como pauta terminal dentro de esta onda 4 coge fuerza ahora con la acumulación que os voy a mostrar a continuación. ¿Ready, familia? Vamos a ver lo que están haciendo esas ballenitas. ¡Vamos para allá! ¡Opa! Lo dejo igual. Bien, familia, empezamos directamente viendo lo que están haciendo las ballenas de 100 a 1000 bitcoins. Y es importante que entendáis esto, ¿vale? Solamente el hecho de estar viendo esta gráfica que está ajustada por entidades, ya vale más de $830 todos los meses poder tener acceso simplemente a esta gráfica, bueno, a la T3 de Glassnode, ¿no? Que al final es lo que os muestro en cada uno de todos mis vídeos. Entonces, realmente la manipulación dentro de esta gráfica es muy bajita, porque lo que hace un algoritmo patentado por Glassnode es detectar qué billeteras pertenecen a una misma entidad y las agrupa como si fuera una sola billetera, ¿vale? Entonces, digamos que nos da una perspectiva muy limpia de lo que están haciendo las billeteras que tienen un balance de 100 a 1000 bitcoins. Y fijaos que llevan una acumulación que esto no tiene ningún tipo de sentido. Desde concretamente febrero iniciaron una de las acumulaciones más importantes de toda su historia. De hecho, hacía muchos años que no veíamos este tipo de movimientos y fue, claro, evidentemente a partir de la aprobación de los ETF. Ahí es cuando las instituciones se animaron y se tiraron con toda Bitcoin. Entonces, ¿por qué el precio no ha subido? Ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero daos cuenta que ahora mismo, con la caída que vivimos hace un mes aproximadamente, desde el 30 de julio hasta los mínimos de los $49.000, si ya ampliamos un poquito más, están realizando unas acumulaciones muy importantes estas ballenas, como estáis viendo, mientras el precio de Bitcoin empieza a repuntar ligeramente, pero vaya, que no tenemos un movimiento similar al de las acumulaciones. Entonces, si nos vamos a ver cuál ha sido el histórico de estas ballenas de 100 a 1000 bitcoins, daos cuenta que la acumulación que vivimos a inicios de año, aquí tenemos, digamos, el cambio neto a 30 días, ¿no? Si tenemos valles alcistas, nos indican que respecto a las tenencias de hace 30 días, la acumulación ha sido más o menos importante, y justamente la que os estaba marcando antes fue la más importante desde todo el año 2022, y ahora mismo estaríamos en este segundo valle, que es una acumulación, para que os hagáis una idea, similar a la de los máximos del año 2013, es decir, nos tendríamos que remontar más de 10 años atrás para ver una acumulación tan importante como la que están teniendo ahora estas ballenas. Vamos a rematar la jugada, vamos a irnos también a las ballenas de 1000 a 10.000 bitcoins ajustados por entidad, y en este caso estas ballenas tienen un comportamiento muy peculiar que todos los que ya sois perros viejos en este canal lo sabéis, y todos los que no, os lo explico ahora. Básicamente, estas ballenas
inician el bull run por la acumulación previa y el primer tirón, y a medida que ya el FOMO se va instaurando, empiezan a soltar, empiezan a soltar, empiezan a soltar y empiezan a soltar. El hecho de que estas ballenas no hayan tomado profits, no hayan vendido, nos dan una perspectiva alcista para lo que resta de ciclo. Fijaos, por ejemplo, por allá en el año 2014 teníamos una acumulación importante y el último momento, ya antes del mercado bajista, este tirón final ya pilló a estas ballenas reduciendo sus tenencias. Hostia, había sido... No es casualidad, que siempre hace lo mismo. Fijaos que aquí también, con toda la salida de mínimos del año 2015, tuvieron una acumulación importante, pequeña distribución, de nuevo una acumulación importante, y el último tirón del mercado alcista ya pilló a estas ballenas vendiendo, es decir, empiezan a soltar posiciones a medida que el FOMO se instaura en el mercado. Vamos a ver qué es lo que hicieron en el ciclo anterior. Fijaos que, por ejemplo, podemos ver claramente cómo inicia... Es que este movimiento es muy parecido al que estamos viendo ahora, ¿eh? Estaríamos por estas zonas probablemente, es decir, vimos una acumulación importante, que es lo que tiró al mercado al alza hasta niveles de los 25, 30 mil dólares, vamos a poner, y a partir de ahí empezaron una distribución, mientras el precio estaba en clara zona de distribución a todo lo pasado, ¿no? Claro, cuando estábamos ahí con todo el FOMO, ahora ya tenemos este tipo de métricas, tenemos una muy buena experiencia que nos ayudará a tomar mejores decisiones, y fijaos cómo podemos confirmar que estas ballenas no han realizado distribuciones como sí hicieron en todos los tops de los ciclos anteriores. Una perspectiva muy interesante. Por lo tanto, los que saben de esto, los que... Es que he dado cuenta que no, la gente a veces se olvida, pero... En el mercado financiero aquí no hay categorías. Tú no entras y estás, por ejemplo, en quinta y pasas a cuarta y luego a tercera y luego a segunda. No, tú entras y estás compitiendo contra los mejores del mundo. Gente que lleva muchos años metido hasta las trancas dentro de este mundo. Entonces, si podemos traquear gracias a la tecnología blockchain las billeteras de las ballenas, en este caso, nos van a ayudar para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Pues en este caso, fijaos que están también realizando ciertas acumulaciones en este último movimiento de los últimos días, como podéis ver ahí. Realizaron una acumulación importante desde toda la salida de mínimos del sell the news de los ETF. Esto llevó a Bitcoin hacia los 74 mil dólares. Empezaron a distribuir, tiraron el precio abajo y ahora, a partir de estos últimos días, concretamente a partir de finales del mes de julio, han hecho un suelo aquí y ahora están atacando ya todos estos niveles, que ya se están rompiendo, de hecho. Es decir, podríamos ver cómo estas tendencias alcistas por parte de estas ballenas se reanudan y podrían impulsar también el precio de Bitcoin al alza. Así que muy interesante esta perspectiva. Pero claro, si decimos, Carlos, pero es que entonces, ¿por qué todo esto sube, no? Las tendencias de las ballenas y el precio no sube. Bueno, pues te lo estoy mostrando aquí el por qué. Estamos viendo cómo el balance de los mostradores OTC, over the counter, es decir, todas aquellas transacciones que no afectan a la cotización del activo porque no pasan por el libro de órdenes de los exchanges, todos los mercados OTC en este caso, que hay unos cuantos, están en mínimos desde el año 2019. ¿Qué significa esto? Que los mostradores, el balance en los mostradores OTC está en mínimos. ¿Por qué? Pues precisamente porque desde la salida de mínimos de los 25.000, cuando ya se empezaba a dar por hecho, podríamos decir, que se iban a aprobar los ETF al contado en Wall Street, empezaron a bajar escandalosamente el balance de estos mostradores. ¿Por qué? Porque las acumulaciones de las ballenas que hemos visto antes, tanto de 100 a 1000 bitcoins como de 1000 a 10.000 bitcoins, se realizaron por los mostradores OTC, no por las plataformas de intercambio. Este ha sido un movimiento alcista orgánico que no ha venido de la mano de los derivados y al final todo esto va a tener un notable impacto en el precio del activo. Pero claro, aquí quiero presentaros algo, quiero que me dejéis vuestra opinión en comentarios porque necesito saber vuestra perspectiva. Fijaos que, por ejemplo, yo me voy a Glassnode, que en este caso tengo la T3, pero bueno, esta es una gráfica que con la T2, que vale unos 50 dólares al mes, ya podrías tener acceso a ella, la de los balances en los exchanges. En este caso me marca que estamos en una tendencia lateral desde los mínimos, como estáis viendo, ¿no? Aquí tenemos el balance en los exchanges y para exchange tienen unos cuantos, ¿eh? Como veis aquí se contemplan bastantes. Bueno, pues fijaos, porque realmente, en teoría, según esta métrica, estamos en una zona lateral desde los mínimos del 22. Pero si nos pasamos, por ejemplo, a CoinGlass, aquí estáis viendo cómo las tenencias de Bitcoin dentro de los intercambios, que es esto que tenemos aquí en verde, han ido decreciendo desde prácticamente inicios de este año. Y realmente estos últimos días hemos tenido unas caídas muy importantes que bueno, ya lo estáis viendo aquí abajo, ¿verdad? Con estas salidas netas. Y además, si yo me voy a ver cuáles son las indicaciones que me da CryptoQuant, en este caso serían unas indicaciones muy similares a las que antes me estaba dando CoinGlass, es decir, que desde inicios de año hemos tenido unas salidas muy importantes de Bitcoin dentro de los intercambios. Sin embargo,
aquí en la gráfica de Glassnode no me marca eso. Entonces quiero saber cuál es vuestra perspectiva. ¿Qué pensáis que es lo que está pasando aquí? Yo ya he enviado un correo a Glassnode, no me han respondido todavía. Mañana volveré a enviar otro. Soy un friki, es lo que hay. Le va a tocar aguantarme, porque esto realmente es muy muy importante y trascendental, diría yo, porque si realmente tenemos esas grandes salidas de Bitcoin dentro de los intercambios, podríamos estar más cerca que nunca de ese choque en la oferta. Que por otro lado lo pienso y digo, bueno, pues si eso es así, daos cuenta que nos estarían marcando que estamos en 2.400.000 Bitcoin en los exchanges. Es decir, que tendríamos que ver caídas hacia estas zonas de aquí. Esta gráfica tendría que ajustarse hacia estos niveles. Y eso ya casaría muy bien con este movimiento de salida de Bitcoin de los intercambios justamente por la misma etapa antes del bull market del ciclo anterior. Y ahora una gráfica que, bueno, os va a gustar mucho. Yo la traigo siempre, pero es que esta gráfica es de las que mejor funciona. Daos cuenta que estamos hablando de la tasa de financiación, el interés en posicionarse por parte de los operadores de futuros perpetuos, ¿vale? Si tenemos tasas muy positivas, todo el mundo quiere posicionarse en largo, por lo tanto van a estar pagando una prima a todos los que se posicionan en corto. Y cuando tenemos la tasa negativa, al revés. Fijaos que justamente en una etapa muy muy similar a la actual por ciclos de Bitcoin, es decir, aquí estábamos hablando que todo esto era en septiembre, octubre. Septiembre, octubre más o menos, teníamos una tasa de financiación negativa. Y esto fue la antesala a todo este movimiento de bull run. Bien, pues ahora volvemos a tener una tasa de financiación negativa en un punto de ciclo muy similar a este. Y lo que a mí me da a entender todo esto es que es la primera vez dentro de toda esta estructura de rango en la cual lleva ya Bitcoin más de 170 días que se ha perdido la toalla y que los rebotes se operan principalmente para buscar caídas mayores. Y esto a mí me da una perspectiva muy interesante al alza, porque fijaos que si yo me remonto a ver cuál es la vez anterior que me salió una tasa de financiación negativa en el último año y medio, 2 años, nos iríamos a los mínimos de septiembre del año agosto-septiembre del 23, a los mínimos de marzo del 23 y a los mínimos de FTX, puntos a partir de los cuales Bitcoin tuvo rebotes superiores al 100%. Pasando a la sección de Crypto Twitter, perspectiva muy interesante la de Max. Ya os comento que todos los perfiles que yo traiga por esta sección de Crypto Twitter son perfiles que llevan más de un ciclo dentro del mercado de las criptomonedas y que se pueden equivocar igual que me equivoco yo, igual que te equivocas tú, pero la perspectiva es interesante. Y en este caso el análisis que estáis viendo en pantalla es algo muy similar a lo que yo tengo en mi cabeza. Estáis viendo la capitalización total del mercado de las criptomonedas excluyendo a Bitcoin, el Total 2. Y fijaos que aquí abajo tenemos una zona de acumulación que luego rompemos con el breakout, que eso sería la onda 3. Y ahora, según este perfil, y yo también es algo que pienso, estamos en un patrón de continuación alcista, en una cuña, limpiando liquidez inferior y acumulando al alza, generando ese inducement de liquidez que podría llegar para cuando Bitcoin le dé por romper máximos históricos. Entonces, ese movimiento alcista que estáis viendo de 5 ondas, para mí es la onda 5 que finaliza este movimiento de ciclo y podría llegar en el primer semestre del año 2025. Entonces, al final, cuando viene un mercado bajista, todo el mundo está acojonado. Una vez que ya empezamos a invertir en renta variable, empieza a entrar el dinero en renta variable, lo hacen los activos sólidos, ¿verdad? Cuando el ciclo finaliza, la gran parte del dinero está en activos especulativos y es hacia donde pienso que nos dirigimos, ¿vale? Ese FOMO llegará cuando Bitcoin rompa los 100.000. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico, el retail que estuvo en el 2021, íbamos a llegar a los 100.000, no llegamos. ¡Hostia, no me digas! Bitcoin ha llegado finalmente a los 100.000 y yo me lo he perdido. ¡Pum! Y a lo mejor no es el mismo tío, pero sí es el mismo perfil de tío que acabará entrando. Daos cuenta de esta gráfica también muy interesante, que nos comenta CryptoRover, un patrón de comportamiento en Bitcoin que tiene relación con las elecciones de Estados Unidos, porque curiosamente el año del halving coincide con las elecciones de Estados Unidos a finales de año y coincide con también el año en el que tenemos un repunte de liquidez global. Bueno, pues fijaos como Bitcoin, que es el ciclo actual, lo tenemos en blanco, en color verde tenemos el ciclo anterior y en color azul tenemos el ciclo del año 2016. A partir de noviembre ya el activo no mira hacia atrás, es decir, antes de noviembre estaríamos hablando que para octubre ya inicia ese periodo alcista, como estáis viendo, inicia un pequeño repunte. Para octubre falta un mes, chicos, entonces desde ahora hasta noviembre lo peor pienso que ya lo hemos visto, que podemos tener alguna sacudida adicional a la baja. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Si pasa o no pasa. Pero la mayor probabilidad, por todo lo que hay sobre la mesa, es entrar dentro de ese escenario de pauta terminal de onda 4, que podríamos estar pues en esa figura triangular, consumiendo tiempo por estos niveles de precio, hasta ver algún trigger, algún catalizador que genere ese movimiento alcista. Y por cierto, hay mucha gente que dice, Carlos, si pierde Donald Trump, ¿crees que no habrá bull run? No. Es decir, sí que podríamos tener
alguna sacudida a la baja si no gana Donald Trump las elecciones, pero pienso que gane quien gane, me da igual que ganen unos o que ganen otros, se van a ver obligados a imprimir dinero para intentar salvar a la economía de una recesión. Entonces, si tenemos un repunte de liquidez global, para que lo entendáis, al final, cuanto más hay de algo, menos vale. Bien, pues si yo tengo una cantidad de bitcoins limitada que se computa respecto a una divisa fiat que se está devaluando porque están aumentando la cantidad de masa monetaria para salvar a la economía de una recesión, esta moneda fiat pierde valor. Sin embargo, si Bitcoin no se imprime de la misma manera que la divisa fiat, mantiene el valor. Pero como la divisa fiat lo pierde, Bitcoin tiende a subir en precio. Y eso es lo que pienso que podría suceder en el siguiente año, ¿vale? Bueno, por otro lado estamos viendo como el CEO de Telegram, Pavel Durov, pues lo han detenido, lo han retenido, le están obligando a pagar una fianza de 5 millones. Y daos cuenta que la criptomoneda de TON se está comportando bastante bien. Hoy la analizaremos, porque en el momento que este señor quede en libertad, si es que pasa, como pienso que debería suceder, aunque en el mundo que nos encontramos pues no nos puede sorprender nada, la criptomoneda de TON podría tener un comportamiento muy interesante a partir de que este señor salga en libertad y sobre todo de cara al siguiente ciclo alcista que podría empezar en no tardando mucho. Ya os he comentado en varias ocasiones que pienso que TON puede ser una de las criptomonedas revolución de este ciclo alcista. Y ahora también pues algo que he comentado en muchas ocasiones con vosotros, aquí en color amarillo tenéis la liquidez global, en las velas japonesas tenéis el precio de Bitcoin. Algo muy interesante que estáis viendo aquí es que en esta gráfica de color amarillo, el último repunte que estáis viendo ahí, ese repunte significa que la liquidez global está aumentando de manera notable. Sin embargo, eso lo está haciendo mientras Bitcoin se mantiene más bien lateral y ya lleva más de 170 días por este rango de precio, ¿no? Entre los 74 y 54.000, podríamos decir. Bien, pues si extrapolamos simplemente lo que ha pasado anteriormente en cada uno de los repuntes anteriores, suele adelantarnos este repunte de liquidez un repunte en precio, y es lo que ha puesto este perfil con esa línea que tenéis ahí de color azul, que lo que nos sigue podría ser un movimiento alcista en Bitcoin hasta los $125.000, cosa que comparto. Pasando a la sección de análisis técnico, estamos viendo un rebote en Bitcoin de más del 3.3%, y esto es algo que ya anticipábamos el día de ayer en el canal de Telegram Juntos hasta la Luna, con este vídeo cortito de unos 5 minutos que subí el día de ayer a las 6 de la tarde. Bueno, pues al final lo que estaba comentando era que estábamos, en lo mínimo del día, comentaba que estábamos ante una manipulación en el mercado para posible rebote hasta los $62.000. Te recomiendo que si quieres estar a la última de este mundillo, o si quieres estar, bueno, pues un poquito más informado de lo que yo doy por aquí, por este canal de YouTube, que te vengas al canal de Juntos hasta la Luna, porque es gratis unirte. También comparto gráficas de la T3 de Glassnode, que vale más de $800 esta suscripción. Comparto también mis gestiones personales, que ya mismo voy a estar montando una, y en este caso lo único que tienes que hacer es meterte en www.planbtc.club, scrolleas hacia abajo, te descargas BitGet con este enlace, con el código QR que te estoy dejando por aquí, o con el link que tienes en la descripción de este vídeo, rellenas este pequeño formulario y en 24-48 horas una persona de mi equipo te enviará la invitación por correo. Por ahí os espero, familia. Y ahora vamos a hacer también este conteo para la comunidad de YouTube. Daos cuenta que este es el escenario que yo tenía ya marcado desde hace bastantes días, concretamente desde que Bitcoin estaba ya en estos niveles. Comenté que podíamos limpiar esta zona de máximos o no, pero que yo esperaba Bitcoin en niveles de los $56.000. ¿Por qué? Porque la pauta que más me cuadra por el punto de ciclo en el cual nos encontramos no creo que lleve a Bitcoin a los $40.000. Sería un regalo, ¿no? Yo no creo que el mercado dé un regalo a estas alturas. Entonces, si estamos en esa figura triangular, comenté que los triángulos tienen 5 ondas de 3 impulsos cada una de ellas. Por eso, cuando vi estos 3 claros impulsos, proyectaba este movimiento a la baja, después de haber testeado ya el 786 de este movimiento de caída. Entonces, ¿cuál puede ser el next step para Bitcoin? Fijaos, vamos a ajustar esto un poquito a la realidad, ¿no? Yo lo había puesto más o menos, pero el mercado siempre tiene sus movimientos singulares. Entonces, daos cuenta que hemos dejado un gap en niveles en torno a los $62.000 que ya se está cerrando en la CME. Por lo tanto, este rebote que estamos viendo en Bitcoin podría estar relativamente cerca de finalizar para reanudar el movimiento bajista. Hay varios escenarios sobre la mesa que os lo voy a poner a continuación. El primer escenario, que bajo mi punto de vista es el de mayor probabilidad, es primero ver cuál es este movimiento, calcularlo, coger la extensión de Fibo desde este máximo hasta este mínimo y proyectarlo a partir de niveles en torno a los $62.000, es decir, proyectar una nueva onda bajista. En este caso, esta línea de color rojo que tenemos por niveles en torno a los $55.000 nos diría que si tenemos un rechazo del nivel de los 62.000 y a partir de ahí perdemos esta zona de mínimos, el siguiente punto objetivo podría estar en zonas en torno a los 55.000. A partir de esos niveles tiene sentido realizar ciertas compras. Antes, bajo mi punto de vista, sería precipitarnos, hablando del mercado spot, ¿vale? Entonces, a partir de aquí,
si es que llegamos, tenemos otro posible escenario aún más bajista, que sería si nosotros cogemos esta onda bajista y calculamos cuánto ha corregido este impulso respecto al movimiento de retroceso anterior, nos damos cuenta que ha corregido un 0,786, es decir, un 78% de esta caída. Si ahora nosotros calculamos esta onda y vemos cuál puede ser un retroceso del 78%, eso nos llevaría a Bitcoin a niveles de los $52.000. Por lo tanto, pienso que un escenario muy interesante sería buscar largos en Bitcoin. Ojo que no estoy diciendo que esto sea consejo de inversión, cada uno se hace responsable de sus operaciones, ¿vale? Estoy diciendo que ver un Bitcoin entre los 55 y los $52.000 sería un escenario de alta probabilidad para ver un nuevo movimiento de impulso. ¿Por qué? Porque cuando llegue por aquí mucha gente pensará que se van a perder esta zona de los 49.000. Y este, bajo mi punto de vista, es un escenario de baja probabilidad. Así que por ahora este es mi escenario de mayor probabilidad. A partir de niveles de los 62.000, tener un leñazo bajista que lleva Bitcoin entre los 55 y los $52.000. Y a partir de ahí, lo que pienso que podría suceder es tener otro impulso al alza. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar este impulso? Pues fijaos que un triángulo, ya sabéis que consta de máximos decrecientes. Ya tenemos dos máximos. Por lo tanto, ahora ya podemos trazar un canal bajista que dé conexión a toda esta zona de aquí. Y ahora podríamos empezar a especular con que desde estas zonas de mínimos podríamos tener de nuevo un rebote que teste esta directriz bajista, ya habiendo testeado un mínimo. Entonces, cuando ya tengamos ese mínimo, podemos trazar también esta zona de aquí y calcular con este posible movimiento, que ya sabéis que los triángulos constan de 5 ondas. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, ya aún faltaría un último movimiento bajista para probablemente romper al alza de cara a finales del mes de septiembre. Este es mi escenario de mayor probabilidad. ¿Cuál podría ser un escenario alcista, pero que anticipe subidas? Es decir, que no tengamos tanto tiempo a Bitcoin por estos niveles de aquí. Bueno, pues que ya hayamos iniciado un movimiento de repunte. Vale, voy a quitar esto para no generar dudas. Sí que voy a dejar ya este canal bajista, lo voy a dejar por aquí. Veremos si tenemos algún rechazo por estos niveles. Ya sé cuál es el escenario de mayor probabilidad para entonces y sé qué es lo que tengo que hacer cuando Bitcoin llegue a estos niveles de precio. Entonces, ¿cuál podría ser otro escenario? Fijaos que Bitcoin está dibujando algo bastante similar, todo esto de aquí, a lo que vimos con el sell the news de los ETF de Bitcoin a partir de enero. Es decir, tuvimos un mercado lateral, movimiento al alza que fue revertido rápidamente y este movimiento limpia los máximos anteriores, esta sacudida limpia los mínimos anteriores antes de reanudar el movimiento alcista. Entonces, si ahora tuviéramos un leñazo bajista en Bitcoin que limpiase todas estas zonas, el siguiente punto objetivo para mí es los 55-56 $56.000. Y si a partir de ahí rompe al alza, esto habrá sido una onda 2 para ver un posible movimiento de onda 3 dentro de una 5 de grado mayor. ¿Que el mercado revienta al alza mucho antes? Ojalá. De hecho es lo que estamos todos buscando, ¿verdad? Que este ciclo, por otro lado, el otro día lo hablaba con un miembro del grupo de Telegram Juntos hasta la Luna, que comentaba si es posible que este ciclo se esté adelantando, ya que se ha visto máximos antes del halving. Hostia, pues sí que tiene sentido que se esté adelantando, y de ser así, no podríamos descartar tener un mes de septiembre a contrapronóstico positivo que nos llevase hacia zona de máximos. Entonces, al final, amigos, ¿sabéis qué pasa? Que el tiempo lo pone todo en su sitio. Hay mucha gente que disfruta cuando Bitcoin retrocede, pero a esas personas históricamente no les va bien, porque lo único que tenéis que hacer es coger la gráfica histórica de Bitcoin y ponerla en escala automática o en escala logarítmica. ¿Qué tiene más sentido? ¿Ser alcista en un activo alcista de largo plazo o ser bajista en un activo alcista de largo plazo? Lo que pasa es que se busca mucho el sensacionalismo, el miedo vende mucho, amigos. Bueno, fijaos que en este caso estaríamos cerquita, ¿no?, de esos niveles de los 62.000, que yo pienso que podríamos ver algún nuevo retroceso hacia estas zonas de aquí. ¿Que todo rompe al alza antes? Ojalá, es lo que todos estamos esperando. Bueno, fijaos que si en este caso pasamos a ver Ethereum, recordaréis en el último vídeo, bueno, ya llevo varios vídeos comentando mi zona de alta probabilidad en Ethereum. En este caso era una vez que se limpiaran todos estos mínimos al mismo nivel. Está hablando de este vacío, justamente de este bloquecito que tenemos por aquí, y en este caso fijaos que ha sido justamente donde se ha visto la reacción. Podéis ir a vídeos anteriores y la entrada estaría aquí. Fijaos que aquí tenemos máximo, mínimo, máximo que rompe el máximo anterior. La estructura no se ha roto, pero realmente podríamos buscar simplemente un rebote hacia estos niveles, y en el retroceso, en este caso, podríamos haber realizado ciertas entradas en compra. Yo he hecho una entradita en Matic, que la dejaré por aquí. Tampoco quiero entrar en muchas criptomonedas a la vez, y mucho menos en un rebote que pienso que le puede seguir otro movimiento bajista. Si ahora, por ejemplo, nos pasamos a SUI, fijaos que estamos dejando unos mínimos del día. Desde la apertura, el movimiento ha sido alcista. Estadísticamente hablando, bajo mi punto de vista, este tipo de movimientos suelen ser limpiezas para luego tirar en la dirección opuesta. Cuando veáis una vela que hable, difícil que hable, ¿no? Pero que abra en un punto y
e inicia un movimiento direccional sin limpiar siquiera en la apertura de la vela, normalmente suelen ser limpiezas para luego revertir el movimiento, así que creo que hay una elevada probabilidad de ver de nuevo a Sui atacando niveles de los 0.80 y de perder toda esta zona de mínimos. Podríamos estar configurando este zigzag, porque ahora pensad una cosa, y es que si Bitcoin está rebotando para de nuevo pegar un leñazo bajista, ¿qué posible impacto podría tener en las altcoins? Pues bueno, es lo que tenemos que desarrollar en las gráficas para realizar zonas de alta probabilidad y comprar los proyectos que nos interesen. Evidentemente, como he comentado antes, todos vamos dentro de muchos activos y lo que queremos es que el mercado suba. En este caso, fijaos que Tao ha roto ya este canal bajista, se ha apoyado, esto es algo que ya estuve comentando en el último vídeo, y aquí tenemos dos opciones. Opción número 1, que esto sea un 1-2, 1-2, es decir, movimiento de 1-2 y ahora inicia la onda 3 con 1-2, 3, 4, 5 para acabar 3. Es decir, que ya ahora, en no tardando mucho, viéramos un repunte fuerte que lo podría llevar tranquilamente a niveles de los 550, o que tuviéramos esa plana irregular, esa plana extendida que llevase, en este caso, a Tao a zonas en torno a los 244, niveles de alta probabilidad. Sea como fuere, está testeando ya unas zonas muy interesantes para realizar acumulaciones para todos los que quieran estar dentro de este proyecto. Y si nos vamos a TON, fijaos que yo pienso que por ese posible movimiento que le podría deparar a Bitcoin, la siguiente caída podría llevarlo a perforar niveles de los 4.7 y entrar dentro de este rectangulito verde, limpiando los dos mínimos relativos anteriores y generando una zona de alta probabilidad para buscar compras, porque pienso que se va a ir a limpiar toda esta zona de aquí, que esto es un rango de nuevo de acumulación, salvo que suceda algún tipo de catástrofe con el CEO, así que bueno, es lo que yo pienso, y estos niveles son muy interesantes para TON. Si pasamos a XRP, sigue mareando la perdiz, a veces me la pedís que la analice, pero es que realmente sigue en el mismo rango de precios desde diciembre del año 2017, así que veremos lo que acaba sucediendo con XRP. Yo sí que pienso que para máximos de este ciclo, un objetivo realista podría ser entre los 2 y los 4 dólares, que desde estos niveles de precio pues es un rendimiento bastante interesante. Más allá de eso, pues lo veo bastante complicado, aunque veremos lo que pasa. Y si vamos con el RSP, que sabéis que pondera a las 500 compañías del SP500 por igual y nos habla de la amplitud de mercado, está atacando de nuevo máximos históricos. De nuevo hay mucha fortaleza y estamos cerca de cerrar una semana de nuevo en positivo. Recordaréis que en el cierre del domingo pasado os comenté que probablemente estaríamos algunas semanas con movimientos alcistas o laterales, pero ya con no tanta contundencia que las últimas 3 semanas, donde el RSP subió más de un 7%. Y esto precisamente es por el posible repunte del DXY que estamos viendo, que fijaos cómo está replicando el comportamiento que yo ya venía adelantando desde la semana del 12 de agosto. Limpieza de toda esta zona de mínimos para luego posible movimiento de impulso, que por ahora no está generando mucho impacto en la renta variable, cosa muy positiva. Y si nos vamos a ver el Nasdaq 100, que nos recoge las 100 compañías del sector tecnológico más importantes de Estados Unidos, fijaos que la vela de hoy muy interesante después de unos buenos resultados de Nvidia, subiendo más de un 1.71%, y lo que yo esperaría para el Nasdaq es una pauta lateral o lateral bajista hasta mediados de septiembre, y a partir de ahí iniciar un movimiento de repunte que podría acompañarlo todo el sector de las criptomonedas. ¡Familia! Que paséis un feliz final de semana. Seguidme por Instagram, que estoy subiendo cositas interesantes sobre un proyecto que voy a abrir en septiembre y que estoy muy convencido que todos los que queréis aprender, mejorar y tomar mejores decisiones os va a interesar. Nos vemos el domingo. Fuertísimo abrazo. Chao.